Todo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la clase maestra Fórmula Secreta de la Calidad de la Maestría de Especialización en Engineering Management. Mi nombre es Nicole Gallego y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta clase nos acompaña la profesora María Belén Ortiz, PhD en Engineering Management por la University of Alberta en Canadá. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta o duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para poder responderlas. Y ahora sí, profesora, le cedo la palabra para que inicie la clase maestra. Muchas gracias, Nicole. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto el día de hoy poder compartir este espacio para hablar acerca de este tema, de la fórmula secreta de la calidad, como le hemos titulado a esta charla. Este es un tema sobre el cual yo estoy particularmente apasionada por este tema. Es un tema que me encanta y espero poder transmitirles el día de hoy un poco de esta pasión por el tema y utilizando algunos ejemplos sencillos que podamos tener este panorama sobre qué está incluido, cuáles son algunos de los elementos incluidos dentro de esta fórmula secreta de la calidad. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Perfecto. Entonces, antes de empezar en sí mismo con la sesión, me gustaría comentarles cuáles son algunos de los elementos que discutiremos el día de hoy, algunos de estos componentes de esta fórmula secreta de la calidad. Voy a empezar hablando el día de hoy acerca de la fórmula fundamental en la metodología Six Sigma. Mucho de lo que vamos a conversar hoy se encuadra dentro de esta metodología denominada Six Sigma, y dentro de esta metodología en particular hay esta ecuación fundamental, que como vamos a ver en unos momentos es una ecuación sencilla, pero que condensa muchos de los elementos importantes cuando estamos gestionando la calidad tanto de un producto como de un servicio. Vamos a hablar también acerca de otros conceptos importantes dentro de la gestión de calidad, como lo que se conoce como critical to quality, la voz del cliente, la voz del proceso, y vamos a hablar también a grandes rasgos de la importancia de la variación dentro de la gestión de la calidad, la importancia de gestionar esta variación. Asimismo, vamos a hablar del ciclo DMAIAC, que es un framework, un marco de referencia dentro de esta metodología Six Sigma, y voy a procurar conectar este ciclo DMAIAC con la ecuación fundamental de la que vamos a hablar al inicio de la sesión. Y finalmente, me gustaría hablar de otro gran elemento de la gestión de la calidad, que son los sistemas de gestión de la calidad. Vamos a hablar a grandes rasgos qué es un sistema de gestión de la calidad y por qué a veces hay confusiones con respecto a qué es en realidad este sistema. Entonces, como comenté hace un momento, vamos a empezar hablando de esta ecuación fundamental en la metodología Six Sigma. Y como ven ustedes aquí, es una ecuación muy sencilla que muchos de ustedes deben conocer, aplicada a otros contextos diferentes al contexto de gestión de la calidad. Entonces, lo que vamos a hacer es hoy trasladarla, aterrizarla a este contexto específico de gestión de la calidad. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, esta ecuación fundamental de la metodología Six Sigma dentro del contexto de gestión de la calidad tiene una variable dependiente Y aquí, y esta variable hace referencia al resultado en cuanto al producto o servicio que la organización está ofreciendo al mercado.
Y vamos a ver en unos momentos más con ciertos ejemplos cómo este producto o servicio que la organización ofrece al mercado tiene ciertas características que el cliente que recibe el producto o servicio valora. Luego, esta variable dependiente Y va a depender, y por eso decimos aquí que está en función de ciertos factores, ¿no? Que dentro de la función le vamos a llamar las X, ¿no? En la metodología Six Sigma hablamos mucho de las X. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con estas X? No son otra cosa que las entradas, las piezas, los factores necesarios para poder crear este resultado que está en nuestra variable dependiente, para poder crear este producto o servicio. Y dentro de este marco de la gestión de la calidad, para poder ordenarnos un poco con respecto a qué son esas entradas, piezas, factores, solemos utilizar una categorización sencilla para estas X que le llamamos la 6M. Cuando hablamos de la 6M, estamos categorizando estos factores básicamente en método, mano de obra, mediciones, máquinas o equipos, materiales y medio ambiente. Entonces, como vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, esta clasificación sencilla en 6 categorías nos ayuda un poco a ubicarnos cuando estamos tratando de encontrar cuáles son algunos factores relevantes que dentro de nuestro proceso van a poder tener una injerencia, van a repercutir en la Y, en el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo al mercado. Y tenemos, como mencionaba, en función, está en función de X, y aquí nos estamos refiriendo, esta F hace referencia a la manera, al proceso por el cual estas entradas o factores de estas X se están transformando en el producto o servicio, en mi variable dependiente. Entonces, esto nos lleva a tener aquí esta ecuación sencilla. A partir de esta ecuación podemos desprender otros conceptos que son importantísimos dentro de la gestión de la calidad, como el concepto de el voice of the customer o voz del cliente. Entonces, cuando nosotros pensamos en calidad y en quién define la calidad de un producto o servicio, hay estas dos perspectivas. Una perspectiva de la calidad desde la mirada del cliente externo y una perspectiva de lo que la calidad del producto es para el interior de la organización. Y puede darse incluso el caso que hay un desfase entre estas dos perspectivas. Pero si lo vemos desde la perspectiva del cliente externo, el escuchar este voice of the customer quiere decir escuchar cuáles son las necesidades, expectativas de este cliente externo que va a recibir el producto o servicio que yo estoy elaborando. ¿Cómo escuchamos esa voz del cliente? En gestión de calidad utilizamos una serie de herramientas cualitativas y algunas también cuantitativas. Dentro de las cualitativas hacemos uso, por ejemplo, de entrevistas, pueden ser entrevistas individuales, o también son de gran utilidad, por ejemplo, lo que llamamos los focus group, ¿no? Donde podemos recopilar información sobre aquello que el cliente considera relevante. Y dentro de herramientas cuantitativas podemos hacer uso sobre todo de encuestas. Entonces, al escuchar esta voz del cliente, este voice of the customer, nuestra esperanza es poder llegar a entender como punto de partida cuáles son esos critical to quality, cuáles son esos atributos o características que tiene nuestro producto o servicio y que nuestro cliente valora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el cliente ve de especial en mi producto o servicio que va a hacer que elija entre mi producto o servicio o el de la competencia? ¿Qué es aquello que es importante para mi cliente? Entonces, veamos ahora este marco referencial que hemos visto en cuanto a la fórmula y estos dos conceptos de el voice of the customer y el critical to quality, pero aplicados a un ejemplo en particular de un servicio que estoy segura la gran mayoría de aquí de los participantes ha recibido alguna vez, que es el servicio de cafetería. Imaginémonos cuando nosotros vamos a una cafetería, ¿cómo podríamos trasladar los conceptos que acabamos de ver en la diapositiva anterior a este servicio en particular de cafetería? Entonces, si pensamos cuál es el output, la salida de este proceso, cuál es la Y, en este caso del proceso, la variable dependiente, podemos pensarlo como la taza de café en sí misma, podemos pensarla como la taza de té quizás que vamos a consumir, o podemos también darle una vista un poco más global y ya no solo es el producto que nos están ofreciendo en la cafetería, sino también hay un componente de servicio dentro de esa cafetería.
Y entonces los clientes que van a esta cafetería van a tener ciertos critical to quality, atributos del producto y atributos del servicio que ellos van a valorar cuando optan por ir a una cafetería o ir a otra cafetería. E igual que acabamos de ver el tema de los outputs, la parte de la Y, de la variable dependiente en nuestra fórmula, de igual manera también podemos pensar en los inputs y podemos categorizarlos como habíamos mencionado hace un momento en estas 6 categorías, en estas 6M. Podemos pensar como el método, la maquinaria que se utilice, los materiales que entren dentro, por ejemplo, de la elaboración del café, o el medio ambiente, ¿no? Si es que de nuevo subimos un poco más y ya no nos preocupamos solo del producto, sino de toda la propuesta de servicio, ya no solo va a ser la taza de café en sí misma, sino algunos elementos, por ejemplo, del medio ambiente que podrían tener injerencia en estos critical to quality de los clientes con respecto al output que les estoy ofreciendo en mi proceso. Entonces, pensemos ahora, aterricemos un poquito más y pensemos cuáles son algunos de estos critical to quality dentro del servicio de cafetería. Y me gustaría allí, si es que los participantes pudieran en el chat colocar algunos critical to quality que ustedes puedan pensar, cuáles son algunos atributos que cuando ustedes van a una cafetería valoran sobre ya sea el servicio o el producto en sí mismo, el café, la taza de café en sí misma, o sobre el servicio en general. Si podrían colocar en el chat algunos atributos sobre los que ustedes puedan identificar a partir del servicio. Berly nos dice por acá el servicio rápido, la rapidez del servicio. Perfecto, ese puede ser un critical to quality definitivamente para algunos clientes. La presentación, ¿ok? La presentación también puede ser otro critical to quality. El sabor del café, mencionan por aquí, y este sabor, por ejemplo, varias veces aquí está el sabor, la variedad de postres, y el sabor, por ejemplo, y esta es otra de las tareas que hacemos en gestión de calidad, es el sabor en general, que es una variable un poco más cualitativa, tratar de ver si es que la podemos convertir en algo más cuantitativo. De repente, el índice de acidez tenga repercusión en este café, y entonces nuestra variable Y la pongamos en términos de este nivel de acidez del café. Perfecto, entonces aquí costo ha puesto algún otro participante, entonces perfecto, ahí entonces identificamos algunos de estos atributos. Yo había identificado por aquí, por ejemplo, la temperatura de ese café, el nivel de acidez, que como decíamos tiene una directa repercusión en el sabor que presenta el café, el tiempo de espera para aquel participante que mencionó que sea un servicio rápido. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de critical to quality relacionados a este servicio en general. Y podríamos pensar, si es que nosotros nos enfocamos nuestra mirada en solo uno de esos critical to quality, imaginémonos que vamos a poner nuestra mirada solamente en el critical to quality acidez, que como decíamos puede estar directamente relacionado con el sabor del café. Podemos pensar en las categorías que habíamos hablado anteriormente de las 6M y pensar, por ejemplo, si yo pienso en términos de la materia prima de una de esas 6M, que el tipo de grano, por ejemplo, puede ser una X que podría tener una repercusión en esa Y, en ese critical to quality acidez. Pero quizás también puede haber otros factores, otras X que podrían ser relevantes. Si yo pienso en otra categoría, en la categoría método, por ejemplo, estoy usando un prensado de tipo francés o estoy utilizando, por ejemplo, un prensado con un método italiano, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo estos, y solo he sacado aquí 2 de los factores de las 2 categorías, pero recordemos que hay 4 categorías más, pero nos sirve un poco como ejemplo para ilustrar cuáles podrían ser estas potenciales X, que de nuevo podrían tener injerencia sobre esa variable o sobre ese atributo del producto que es valorado por nuestros clientes. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado algunas potenciales X, viene la siguiente parte en la gestión de la calidad, porque es importante pensar que lo que buscamos hacer a través de la metodología Six Sigma es tratar un poco de
disminuir o trasladar, traducir estos aspectos cualitativos de las expectativas y necesidades del cliente, operacionalizarlos, ¿no? Volverlos algo más cuantitativo. Al ser cuantitativo, yo puedo medirlo, y al ser medible, puedo monitorearlo, ¿no? Y esa es una de las máximas de la gestión de la calidad. Si yo puedo medirlo, voy a poder monitorearlo, voy a poder controlarlo en el tiempo y también mejorarlo, ¿no? Que al final es lo que buscamos. Entonces, usemos ahora de ejemplo el Critical to Quality. Vamos a dejar por un momento el Critical to Quality acidez y vamos a enfocarnos en otro Critical to Quality, la temperatura ideal de mi taza de café. Entonces, lo identifico aquí como un critical to quality, algo valorado por los clientes. Y entonces, yo voy a escuchar la voz del cliente, el voice of the customer. Y voy a ver cuál es el valor ideal para los clientes con respecto a esta característica de calidad. Y podríamos decir, por ejemplo, que un valor objetivo o valor ideal de este critical to quality sea 70 grados centígrados. Ese es el valor objetivo que nosotros tenemos para esa característica o atributo de calidad. Sin embargo, y ahí viene el rol importantísimo de la variación en nuestros procesos, somos conscientes dentro de la gestión de la calidad que la variación existe y además es inherente a todo proceso. Si nosotros pensamos incluso en procesos cotidianos del día a día, imaginémonos cuando nosotros vamos a trabajar, tenemos un horario de entrada y nos planificamos para llegar a tiempo, ¿no? Pero es indiscutible que no vamos a llegar todos los días exactamente el mismo minuto y segundo, ¿no? Va a haber cierta variación. Y en gestión de la calidad es importante hacer un poco la diferenciación entre lo que nosotros llamamos variación normal del proceso o variación aleatoria, que quiere decir pequeñas variaciones que no podemos atribuir a una causa especial, a un evento especial. Pero volviendo a este ejemplo de cuando nos trasladamos en el día a día a nuestro centro laboral, imagínense que un día ustedes están manejando y hay un accidente, ¿no? Entonces, ahí va a haber una variación en el tiempo de llegada, pero la variación ya va a ser mucho más significativa y se debe a un evento especial. Y entonces ahí hablamos de causas especiales de variación, ¿no? Y empieza a entrar, y esto mismo que sucede en este proceso cotidiano, sucede en nuestros procesos organizacionales de negocio, que están de nuevo afectados por variación normal, por variación aleatoria, pero también por estas causas especiales de variación. Entonces, siendo conscientes de la existencia de esta variación, es que en nuestro proceso, al momento de monitorearlo y ver si es que somos capaces de cumplir con ese valor objetivo, no vamos a ceñirnos solamente en tener un valor objetivo, sino que vamos a darnos también un rango de tolerancia, ¿no? Y es allí donde aparece la figura de nuestro límite de especificación, tanto inferior como superior. En este caso, por ejemplo, es aplica, ¿no? Un límite de especificación inferior con 60 grados y superior con 80 grados, pero por supuesto también hay procesos donde no necesitamos tener ambas especificaciones porque son variables del tipo mientras más pequeñas mejor, y vamos a tener solo un límite de especificación superior, o viceversa, ¿no? Queremos, mientras más alto sea el valor de esta variable es mejor, y entonces solo tengo un límite de especificación inferior. Pero en este caso que hemos planteado de la temperatura del café, hace sentido tener ambos límites de especificación. Entonces aquí yo estoy escuchando de nuevo a la voz de mi cliente en términos de necesidades o expectativas con respecto a esta variable crítica de calidad temperatura. Entonces he vuelto operativo, he vuelto cuantitativo, he trasladado a algo cuantitativo aquello que era algo más cualitativo en cuanto a una expectativa. Pero en la gestión de la calidad no nos quedamos solamente con la parte de escuchar a la voz del cliente, sino que viene la otra parte de la ecuación, digamos, que viene a ser la parte de escuchar la voz del proceso. Es decir, la voz del cliente es la expectativa, lo que el cliente espera, necesita de este atributo de calidad importante, pero luego yo necesito recolectar data sobre lo que realmente está ocurriendo en el proceso.
Y es así, igual que yo he escuchado al cliente a través de encuestas, de focus group, ahora voy a escuchar la voz de mi proceso, recolectando data sobre el proceso y generando así, en este caso tenemos el histograma de color azul que tenemos aquí, nos representa la dispersión de los datos, la distribución de probabilidad de los datos referentes a la temperatura para un determinado momento en el tiempo, ¿no? Entonces podemos ver aquí que el histograma representa esa voz del proceso, representa lo que realmente está sucediendo en el proceso. Y la idea es que nosotros podamos ser capaces de generar o evaluar lo que nosotros llamamos en gestión de calidad la capacidad de mi proceso. Es decir, poder evaluar qué tan capaz es mi proceso de cumplir con estas especificaciones que el cliente ha planteado. En algunos casos son especificaciones directamente planteadas por el cliente, en algunos casos son especificaciones que se plantea la organización, pero en ambos casos son expectativas, son lo que se desea, el ideal que queremos en el proceso, está dado aquí en el Voice of the Customer, pero en cambio el Voice of the Process, la voz del proceso, es lo que realmente está sucediendo. Y entonces calculamos ahí índices de capacidad, ¿no? El más sencillo, el básico, es el índice CP, que lo que va a venir a medir este índice es este ratio de la variación entre la variación tolerada, es decir, la variación es este rango que tenemos de tolerancia para variar a un nivel de expectativas. Y en la parte inferior vamos a tener la variación real. Es decir, arriba tenemos el Voice of the Customer, con la diferencia entre la especificación superior e inferior, este rango permitido, y abajo tenemos la variación real, de lo que realmente está sucediendo en nuestro proceso y que nosotros hemos medido. Entonces, la esperanza es que, por lo tanto, este CP sea por lo menos 1, de tal manera que la variación tolerada y real sean iguales. Y cuando nosotros hablamos de proceso 6 sigma, que es el ideal del proceso, este CP ya no va a ser 1, sino que va a ser 2. Es decir, que el rango de la variación tolerada es 2 veces la variación que se está dando en mi proceso. Es decir, que esta gráfica, esta curva de aquí, del histograma va a caber 2 veces dentro del rango de mis especificaciones. Eso es lo ideal. Por supuesto, mientras este CP suba, yo voy a tener menos defectos en mi proceso con relación a este critical to quality en particular. Y entonces a esto nos referimos cuando hablamos de capacidad del proceso. Medir qué tan capaz es mi proceso de poder cumplir con estas especificaciones. Y si nosotros volvemos aquí a la fórmula, pues vamos a ver que la especificación superior e inferior está ya dada, está establecida. Entonces, si yo quiero mejorar esta capacidad, este CP, y convertir a mi proceso en un proceso 6 sigma, donde este CP se vuelva 2, o se acerque a 2, yo no voy a poder jugar aquí con esta parte superior de mi proceso, ¿no? Con las especificaciones. Yo voy a tener que tratar de disminuir esta desviación para que este CP suba. Y entonces por eso decimos que uno de los objetivos más importantes de la metodología Six Sigma es disminuir la variación de mi proceso. Entonces, hasta ahí hemos hablado de varios elementos ya de esta fórmula secreta de la calidad. Hemos hablado de la ecuación fundamental Six Sigma y hemos hablado de criterios de calidad, los critical to quality. Hemos hablado de la importancia de escuchar la voz del cliente, pero también escuchar la voz del proceso, documentando, recolectando data sobre lo que realmente está pasando en mi proceso. Ahora vamos a ver otro elemento fundamental de la metodología Six Sigma, que es un framework, un ciclo que está compuesto por diferentes etapas que facilitan, que dan un enfoque sistemático para poder abordar problemas de calidad que pueda tener la organización. Nos da una serie de pautas que facilita el abordaje de los proyectos Six Sigma. Y lo que voy a buscar hacer aquí es poder conectar este ciclo con sus etapas, con la fórmula, con la ecuación fundamental Six Sigma que vimos al inicio de esta charla.
Entonces, es fácil recordar a qué se refiere este ciclo de Maillach, porque justamente el nombre viene dado por las iniciales de cada una de las etapas del ciclo. Entonces, la primera etapa se refiere o hace referencia a la definición. ¿Y qué es lo que buscamos definir en esta primera etapa? Si regresamos a nuestra ecuación inicial, lo que buscamos es definir cada vez mejor el problema en términos de un critical to quality, es decir, vamos a enfocar nuestros esfuerzos en mejorar un critical to quality en particular, algún aspecto que el cliente valore, y para el cual tenemos una brecha, es decir, tenemos un valor ideal para este critical to quality, pero actualmente nos encontramos alejados de ese valor ideal, existe una brecha, tenemos por lo tanto un problema. Entonces, en esta primera etapa, el objetivo es definir ese problema y caracterizarlo lo mejor posible. Y aquí hacemos uso de una herramienta que se llama el Project Charter, que es una especie de contrato que vamos a firmar o tener o establecer al inicio del proyecto para que todos los participantes estemos en la misma página con respecto a en qué va a consistir el proyecto, cuáles van a ser los recursos, etc. Entonces, una vez que hayamos pasado por esta etapa de definir, viene la segunda etapa, la etapa de medir. Y la etapa de medir todavía va a estar enfocada en la Y. Es aquí donde vamos a medir, por ejemplo, lo que acabo de mostrarles en la diapositiva anterior. Vamos a medir la capacidad de nuestro proceso, por ejemplo, para ver realmente qué tan alejados nos encontramos de estas especificaciones, qué tan alta es la dispersión que hay en nuestro proceso con respecto a ese critical to quality. Y el objetivo de esta segunda etapa es cuantificar esta Y, cuantificar el problema lo mejor posible. Luego de eso pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de analizar. Aquí vamos a movernos un poco en la fórmula porque ya no nos vamos a centrar en la Y, sino que vamos a pasar a centrarnos ahora en las X. Vamos a pensar o vamos a analizar cuáles serían las X que podrían estar teniendo una injerencia en el problema que tenemos actualmente en la Y. Y aquí nos ayuda mucho para hacer estas hipótesis de cuáles podrían ser estos factores, ordenar esos factores, estas X, atendiendo a la categorización que hablé al inicio, esta categorización sencilla de la 6M. Lo interesante de esta tercera etapa, analizar, es que hacemos uso de herramientas tanto cualitativas como cuantitativas que les voy a mostrar en un momento más, y funciona como si fuera un embudo, porque iniciamos con una serie de potenciales X y la esperanza es que al finalizar esta etapa, todas estas X que teníamos al inicio, a través de la utilización de herramientas cuantitativas, podamos identificar cuáles son estas X que son realmente significativas, que realmente tienen un impacto sobre esta Y. Volviendo a nuestro ejemplo del café, podemos tener una serie de hipótesis sobre cuáles son las variables que están afectando al sabor, como pusimos en ese momento, a la acidez, en cuanto que podría ser el tipo de grano, podría ser el método que estamos usando para obtener el café. Pero en la etapa analizar vamos a analizar todas estas X, pero vamos a de nuevo tratar de encontrar cuáles son las más significativas. ¿Por qué es importante esto? Porque en la siguiente etapa, en la etapa de mejorar, lo que buscamos es generar acciones correctivas que aborden justamente estas X significativas que hemos identificado en la etapa de analizar. Entonces, de tal manera que nuestros esfuerzos estén abocados, focalizados en aquellas X que ya sabemos de manera cuantitativa que tienen un efecto sobre nuestra Y. Y en la última etapa de controlar, lo que buscamos hacer es que estas mejoras, porque eso nos pasa mucho en los proyectos, que si podemos llegar aquí a esta etapa, mejorar y obtener realmente, valga la redundancia, mejoras en esta Y, pero pasa el tiempo y los esfuerzos que hemos hecho, lo que implementamos, se va cayendo en el tiempo y podríamos volver a la situación inicial de esta Y. Por eso es que la metodología hace mucho hincapié en la necesidad de controlar, de tener un plan de control que permita sostener la mejora en el tiempo. Y aquí pues se utilizan una serie de herramientas desde entrenamiento, estandarización, etcétera, que nos ayuden a mantener la mejora en el tiempo, a incorporarla también dentro de la organización.
Entonces, ahora que ya hemos relacionado cada una de estas etapas con la fórmula, con la ecuación fundamental Six Sigma, ahora me gustaría mostrarles a grandes rasgos cuáles son algunas de las herramientas cualitativas y cuantitativas que usamos para cada una de estas etapas. En la etapa de definición, como les mencioné, el Project Charter es una herramienta que nos ayuda mucho a que todas las personas que van a participar en el proyecto tengan claridad sobre los objetivos, los recursos, los participantes, las métricas con las que vamos a medir el éxito del proyecto, etc. Luego, en la etapa de medición, vamos a empezar a evaluar utilizando herramientas estadísticas. Primero vamos a analizar si es que nuestro proceso es estable, está lo que le llamamos bajo control estadístico. Y estas gráficas de control nos van a poder ayudar a diferenciar, si volvemos al ejemplo de los que les hablé de cuando nos transportamos a nuestro trabajo y hay cierta variación esperada dentro de los rangos esperados versus alguna variación que se deba a un evento especial. Estas gráficas de control nos permiten de manera cuantitativa diferenciar entre estos dos tipos de variación. Luego tenemos la medición de la capacidad del proceso, donde usamos varios índices. Yo les he mostrado nomás el día de hoy uno de ellos, el CP. Y luego de que hemos medido muy bien la Y, ya sabemos cómo nos encontramos desde el punto de vista de estabilidad y capacidad. En la etapa de analizar, pues vamos a hacer uso de otras herramientas, algunas cuantitativas, otras cualitativas. Vamos a usar, por ejemplo, diagramas de Pareto para priorizar defectos, para priorizar causas. Vamos a utilizar diagramas de Ishikawa, o también llamados de causa-efecto, para poder, este diagrama nos permite identificar, hacer una primera lista, una lista preliminar de todas las X que pensamos podrían tener alguna injerencia sobre la Y. Y una vez que tenemos todas esas potenciales X, para hacer un poco este efecto embudo que estaba mencionando antes, vamos a ver cuáles de ellas realmente tienen un impacto significativo. Ahí sí, usando herramientas estadísticas, vamos a hacer uso de diagramas de correlación, calcular el coeficiente de Pearson para la correlación. Podemos hacer uso de pruebas de hipótesis también. Y en algo más sofisticado que también usamos en gestión de la calidad es el tema de diseño de experimentos, ¿no? Cuando estamos interesados en ver cómo la manipulación de alguna variable X, qué tipo de repercusión va a tener en la variable Y. Entonces, haciendo uso de todas estas herramientas, la esperanza es poder encontrar estas X realmente significativas, como decía antes, para que en la etapa mejorar, tracemos, diseñemos e implementemos acciones que aborden esas X significativas y luego controlar esas acciones que hemos hecho. Entonces, un poco hasta ahí he hablado un poco acerca de toda esta metodología Six Sigma, con todos los conceptos que hemos revisado. Me tenía interés en mostrarles un poco, por supuesto, a grandes rasgos por el tiempo que tenemos hoy, pero todas estas herramientas de calidad que hacemos uso de estas herramientas cualitativas, pero también herramientas estadísticas y que soportan este ciclo de Mayak. Ahora, lo último que me gustaría conversar con ustedes es acerca del tema del sistema de gestión de la calidad, que es otro elemento importantísimo para esta fórmula secreta de la calidad. Y para hablar de un sistema de gestión de la calidad, pues es importante primero para no confundir a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de un sistema de gestión de la calidad, es importante recordar qué es un sistema, ¿no? Y si nosotros pensamos desde un sistema biológico, incluso en nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, nos damos cuenta que un sistema va a ser este conjunto de partes interconectadas que busca un objetivo. Y lo mismo sucede en un sistema de gestión de calidad. Tenemos ciertos objetivos que queremos cumplir. En este caso, para el sistema de gestión de calidad, esos objetivos están alineados al tema de ser capaces de cubrir las necesidades y expectativas de nuestros clientes, ¿no? Un poco regresando a esta figura que hablaba de los critical to quality, de estos atributos que ustedes compartieron conmigo a través del chat sobre el café en particular, pues estas necesidades y expectativas, los objetivos de este sistema de gestión de calidad están alineados a poder cumplir con estos critical to quality y así incrementar la probabilidad de satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento del sistema, los objetivos.
Otro elemento van a ser las actividades que van a conformar, se van a interconectar para formar procesos. Y un tercer y último elemento van a ser los recursos, ¿no? Los procesos van a usar estos recursos para poder cumplir con estos objetivos que se haya trazado la organización. Y entonces, en el sistema de gestión de calidad, el cliente nuevamente cumple un rol fundamental, ¿no? El cliente es el que nos va a entregar estas necesidades y requerimientos para el producto o servicio que vamos a ofrecer, y la organización tiene implementados ciertos procesos, ciertas actividades que van a estar encaminadas al, por ejemplo, diseño del producto y el diseño del plan de calidad en sí mismo. ¿Cómo es que se va a lograr que ese producto cumpla nuevamente con esas necesidades y requerimientos? Y por supuesto, una vez que tengamos el diseño del producto y el diseño del plan, vamos a poder identificar cuáles son los recursos que necesitamos para poder implementar ese plan y poder elaborar ese producto que hemos diseñado. Entonces, después de la adquisición, desplegamos esos recursos para poder elaborar el producto e implementar el plan, ¿no? Y eso con la expectativa de entregar nuevamente un producto o servicio que satisfaga a este cliente en el mercado. Pero lo interesante es que todo esto, todos estos elementos interconectados para cumplir esos objetivos deben estar circunscritos también dentro de este sistema que no descuide la evaluación continua del cumplimiento de estas necesidades y requerimientos, y a partir de la medición constante, el monitoreo constante, permita identificar si es que existe un gap con respecto a una brecha con respecto a esas necesidades y requerimientos para poder mejorar continuamente. Entonces, aquí tenemos en una sola diapositiva todos estos elementos, pero lo que sí me gustaría hacer hincapié es un poco desafiar esta idea que a veces tenemos de que solo tenemos implementados un sistema de gestión de la calidad en nuestra organización. Si es que, por ejemplo, hemos implementado la ISO 9001, por poner un ejemplo de un estándar. Y la realidad es que toda organización tiene un sistema de gestión de calidad implementado. Este sistema puede ser incipiente o puede ser adecuado, muy bueno si presenta estos aspectos de evaluación y mejora, pero no significa el hecho que no nos hayamos alineado con una norma, con la ISO 9001, no significa que no haya un sistema de gestión de calidad. Nuevamente, puede ser precario, pero existe. Lo único que hacemos al momento de registrar nuestro sistema de gestión de calidad, alinearlo, estandarizarlo con la ISO 9001, por ejemplo, es asegurarnos de que el sistema que tenemos implementado en términos de objetivos, procesos y recursos cumpla con estos estándares, con los lineamientos de este estándar, ¿no? Eso es básicamente a lo que nos referimos cuando estandarizamos nuestro sistema bajo estos lineamientos. ¿Y qué es lo que estandarizamos cuando seguimos, por ejemplo, la ISO 9001? Pues vamos a estandarizar nuestros procesos, nuestros objetivos y nuestros recursos, es decir, estos tres elementos. Pero lo interesante es que la norma nos va a decir qué necesitamos tener, qué necesitamos implementar, pero no nos va a decir cómo hacerlo. Entonces, ahí viene el desafío de la implementación, teniendo en cuenta la naturaleza de los procesos de nuestra organización en particular. Y como decía hace un momento, los objetivos pues, de esta implementación del sistema y el mejoramiento continuo de este sistema de gestión de calidad es poder aumentar la confianza de que estamos cumpliendo con estos requerimientos y finalmente mejorar la satisfacción de nuestro cliente. Entonces, solo para cerrar aquí, quería hacer hincapié que como parte de la maestría de Engineering Management, los participantes van a tener la oportunidad de hacer una parte del curso de diseño e implementación de sistemas integrados de gestión en la Universidad de Alberta, con el profesor Stanislav Karapetrovich, que ha participado en el diseño, en la creación de estándares de gestión de calidad hechos por ISO. Entonces, realmente esa es una gran oportunidad. Perfecto, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención y quedo atenta para cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesora María Belén. A continuación le cedo el pase a Cristina Ramírez, quien es asesora comercial y nos va a comentar un poco más sobre los aspectos comerciales de la maestría. Gracias. Buenas noches. Voy a compartir mi pantalla para brindarles un poco la información acerca de el perfil del estudiante. Bueno, les voy comentando un poco. El perfil del estudiante, nosotros buscamos a licenciados y bachilleres en matemáticas, ingeniería, economía y afines. ¿Qué vas a aprender en esta maestría? Vas a aprender a gerenciar proyectos tecnológicos y de ingeniería, aplicar metodologías y herramientas y enfoques analíticos para el éxito en entornos de ingeniería y gestión. Vas a aprender a liderar y te comunicarás de manera efectiva dentro de los equipos multidisciplinarios y aprenderás a tomar decisiones eficaces frente a los problemas complejos en este entorno volátil y con incertidumbre. Los requisitos para llevar la maestría es una copia simple del documento de identidad o carnet de extranjería o pasaporte en caso lo tenga, copia simple del grado académico de bachiller, copia simple del certificado de la universidad donde obtuviste el grado de bachiller. Vamos a solicitar 2 cartas de referencias laborales que contengan los datos de las personas que te refieren, así como los números de contacto y el correo electrónico. Un currículum vitae no documentado, un certificado de inglés a nivel intermedio emitido por alguna de las instituciones aprobadas por UTEC, que pueden ser el IBNA, el Británico, el Centro de Idiomas Católica, exámenes como el IELTS, el TOEFL, un ensayo de intención que describa la motivación del estudiante por qué quiere llevar la maestría en UTEC, de un máximo de 2 hojas, y un recibo por el pago del derecho de admisión. La inversión regular del programa es de 65.000 soles. Estamos iniciando ya clases el 3 de agosto del 2024. Ya estamos en pleno proceso de admisión. La modalidad es semipresencial y las clases son los martes y jueves de 7 a 10 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Bueno, como ya saben, el contacto para cualquier información es el de Marianela Castillo, que es mi compañera asesora comercial. Su correo es mcastillo.m@utec.edu.pe y Cristina Ramírez, quien les habla, a crramirezso@utec.edu.pe. Tenemos un descuento especial para las personas que han participado en esta conferencia informativa. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Cristina por tu presentación. Ahora damos pase al área de preguntas y respuestas. A ver, profesora, unos me comentan, dicen, los sistemas integrados por lo general están conformados por calidad, seguridad y salud en el trabajo. ¿Necesariamente serían conformados por estos? Es una muy buena pregunta. En realidad, aquí en el Perú tenemos generalmente las empresas certifican en esta normativa como tripartita, ¿no? En la parte de gestión de la calidad, gestión de la seguridad y salud ocupacional y gestión del medio ambiente, pero sí es importante entender que cada vez más están surgiendo otras normas de gran importancia. Por ejemplo, hace un par de años la ISO ha sacado una nueva norma acerca del tema de innovación, por ejemplo, y van surgiendo, o también hay de seguridad de la información, una serie de normas, ¿no? Entonces, allí no hay, digamos, límites. Lo importante es ver, según la naturaleza de nuestro negocio y las prioridades que tengamos, cuáles de estas normas hacen más sentido. Lo que sí es importante recordar que una implementación de un sistema integrado le da bastante eficiencia a la organización, en el sentido que se pueden aplicar algunos de los lineamientos de manera, si nosotros los implementamos de manera combinada, por ejemplo, estas 3 normas que se mencionaba, podemos ganar sinergia o eficiencia a través, por ejemplo, de una sola actividad o de un solo recurso o un solo documento, por ejemplo, podemos cumplir con los requerimientos de 3 normas, ¿no? Entonces, esas son las bondades de implementar de manera integrada más de una de las normas, más de una norma, ¿no? Más de un sistema, por ejemplo, ¿no? Con el de calidad, con salud y seguridad ocupacional, por ejemplo. Entonces, eso nos da eficiencia y sinergias, y es algo que en el curso que hemos diseñado para la maestría se va a hacer mucho hincapié en estas bondades de la implementación integrada.
Listo, otra pregunta tenemos de parte de Berly. Dice, ¿cuándo una empresa está preparada y cuándo no lo está para ejecutar un proyecto Sigma? Esa es una buena pregunta porque es cierto, el día de hoy en la presentación me ha abocado mucho a la parte técnica, a la parte de la metodología, de las herramientas, pero sí es muy cierto que el concepto de Six Sigma tiene tres acepciones distintas. Uno es la métrica en sí misma para hacer que el CP sea 2 y entonces tenemos un proceso muy capaz. Hay la parte de la metodología, pero un tercer aspecto es la parte de filosofía, en el sentido que se necesita, por ejemplo, una estructura organizacional especial, se necesita un entrenamiento especial para que estos proyectos tengan éxito. Entonces, sí es cierto que para hacer un proyecto Six Sigma per se, en sí mismo, sí se requiere primero preparar a la organización para que cuente de nuevo con este entrenamiento, con esta estructura que favorezca la implementación exitosa. Pero lo que sí se puede ir haciendo es ir probando inicialmente con algunas de estas herramientas para que justamente la organización pueda ver los beneficios y entonces sea más fácil pasar a la siguiente etapa que involucre todos estos cambios organizacionales, ¿no? Listo, tenemos otro para el área comercial. Dice, ¿cuál es el costo de la maestría? El costo del programa es de 65.000 soles, pero tienen opción de financiarlo directamente con UTEC hasta en 24 cuotas sin intereses. Ok, listo, Cristina. Otra consulta. ¿En qué consiste la jornada académica en la U Alberta, la Universidad de Alberta? Ok, de ahí este componente de la maestría, hay un curso dentro de la maestría que justo está abocado al tema de diseño e implementación de sistemas integrados de gestión y se va a trabajar de manera co-teaching, es decir, va a haber un profesor de UTEC que va a enseñar algunos de los módulos del curso y la segunda parte, el resto del curso va a ser enseñado por el profesor que mencioné, Stanislav Karapetrovich, que pertenece a la Universidad de Alberta. Como parte de este segundo módulo va a incluir una semana en la que los participantes van a viajar a la Universidad de Alberta para poder llevar esta porción del curso de manera presencial allí en la Universidad de Alberta en Edmonton. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se tendrá algún tópico de estudio con respecto al rubro de construcción? Como por ejemplo la transformación digital en la etapa de ingeniería y construcción. Allí, si bien es cierto, no hay un curso que sea específico sobre el rubro construcción, lo que sí es cierto es que dentro del curso, por ejemplo, de gestión de proyectos, lo vamos a hacer muy enfocado a gestión de proyectos en ingeniería y lo que buscamos es utilizar ejemplos, casos que pertenezcan a las diferentes ramas de la ingeniería, ¿no? Porque lo que queremos mucho para la maestría se ha diseñado con esta mirada de que podamos tener esta mirada abocada a que cada uno de los ingenieros de las diferentes ramas pueda ver representadas sus problemáticas propias de cada rama en la maestría, a través de diferentes casos de aplicación, ejemplos, etc. Entonces, en ese sentido, sí buscamos mucho eso, ¿no? Poder traer los diferentes rubros de la ingeniería a través de estos ejemplos y casos. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las tendencias emergentes en la gestión de la ingeniería que se cree que tendrán el mayor impacto en los próximos años? De llevar la maestría, ¿podría aplicar las herramientas en cualquier área de una organización? Algo de lo que le vamos a hacer mucho hincapié y es uno de los pilares de la maestría es el tema de Business Analytics, todo lo que es analítica de datos, pero específicamente implementado al tema de los negocios, ¿no? Por eso es que hay un curso que es Predictive Analytics y el otro es Prescriptive Analytics. Y porque estamos seguros que la tendencia va a seguir a que tenemos mayor cantidad, cada vez podemos acceder a mayor cantidad de datos, pero lo importante es saber cómo y para qué utilizarlos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un gran diferenciador de la maestría, que de nuevo, por eso le hemos puesto ese pilar, ese énfasis, porque sí es importante no solo saber las herramientas para poder gestionar esta data, sino nuevamente saber para qué lo queremos hacer, ¿no? Y entonces es allí que se conecta mucho lo que vamos a ver de Data Analytics, pero con los principios de gestión que también se van a ir aprendiendo en diferentes cursos.
Entonces, esa es una de las tendencias importantes que estamos teniendo en cuenta en el diseño de la malla de la maestría. Aquí tienes otra pregunta. Dice si van a haber cursos que se van a dictar en inglés o toda la maestría es en español. El componente que se va a dictar en la Universidad de Alberta sí va a ser dictado en inglés. Sería el único componente que se dictará enteramente en inglés. Ok, tenemos una consulta, por último, de Cristian. Dice, al llevar la maestría, ¿estaríamos preparados para la certificación? ¿Para qué certificación en particular? No he especificado la consulta de la profesora. Es Cristian, ¿no? Cristian, si nos puedes colocar, por favor, Ujú. en el chat a qué certificación particular hace referencia. Aquí hay otra consulta que es para el área comercial, creo. Dice, ¿el costo del viaje está incluido con el pago de la maestría o es obligatorio ir en caso de que no esté incluido? El costo del viaje no está incluido dentro del programa, del costo de la maestría, perdón, pero sí es necesario que el estudiante pueda ir al viaje de estudios Alberta. Es un requisito para obtener la certificación. Ok, listo. Ya nos contestó Cristian, es sobre la licencia de Six Sigma, Ok, si es que van a tener, en realidad no certificación. se tiene, o sea, no se entrega la certificación, por ejemplo, Green Belt o Black Belt, pero el nivel de conocimientos que se va a adquirir es aproximadamente para un Green Belt. Y tenemos la última consulta, si la maestría es presencial o es híbrida. Es una maestría híbrida. Ok, Tiene, listo. tiene un componente virtual y un componente presencial. Listo, profesora, muchas gracias. Eso sería todo por la clase de maestra de fórmula secreta de la calidad en la maestría de Engineering Management. Los invitamos, por favor, a que puedan responder la siguiente encuesta que estoy enviando en el chat del Zoom. Eso ha sido todo. Ha sido un placer estar con ustedes y acompañarlos. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Cristina. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.